El contrato del oso IV, resaca y redención. 1. El puto sindicato de estibadores. Un mes. 30 días gloriosos habían pasado desde el pacto con los humanos, desde la humillación del padre de Jorge y la surrealista promesa de una noche de amor paquidérmico que selló la paz. 30 días en los que el santuario había sido un oasis de tranquilidad y preparativos febriles. El gran viaje de Jorge y Ana estaba a punto de comenzar. Las maletas, o más bien, los contenedores de carga reforzados en el caso de Ana, estaban hechas. Los pasaportes falsos, obras maestras de la ingeniería de Barto, estaban listos. Jorge se había despedido temporalmente de todos unas 15 veces, recibiendo a cambio una avalancha de consejos, amenazas y abrazos que casi le rompen las costillas. Nayara le hizo prometer que le enviaría fotos de peces exóticos para Leo, su cachorro. Diana le tejió un jersey horrendo con un dibujo de una osa y un humano cogidos de la zarpa. Nancy le regaló un cuchillo disimulado en un bolígrafo, por si acaso. La atmósfera era de pura excitación. Estaban en el salón, listos para partir. El transporte privado que los llevaría al puerto llegaría en una hora. Jorge, incapaz de contenerse, daba saltitos en el sitio como un niño con sobredosis de azúcar. Ana lo observaba con una media sonrisa, su calma exterior contrastando con el brillo de anticipación en sus ojos. Iban a hacerlo. Iban a escaparse del mundo. Fue entonces cuando la tableta de Ana emitió un pitido suave. Un nuevo correo electrónico. Es de la compañía de cruceros, dijo Ana, abriéndolo. Jorge se inclinó, esperando leer una confirmación final, quizás una mejora a la suite presidencial. En su lugar, vio un bloque de texto formal, corporativo y absolutamente devastador. Estimados pasajeros, leyó Ana en voz alta, su voz plana y sin emoción. Lamentamos informarles de que, debido a una huelga indefinida iniciada por el Sindicato Internacional de Trabajadores Marítimos, todas nuestras operaciones han sido suspendidas con efecto inmediato. Los viajes programados, incluido el suyo, han sido cancelados. Se procederá al reembolso completo en un plazo de 90 a 180 días laborables. Pedimos disculpas por las molestias que esto pueda ocasionar. Silencio. Un silencio tan profundo y pesado que parecía tener su propia gravedad. Jorge leyó el mensaje 1, 2, 3 veces. Sus neuronas se negaban a procesar la información. No era un ataque de mercenarios. No era una catástrofe natural. No era una amenaza existencial. Era un puto sindicato. Su sueño épico, su huida romántica, su aventura de meses por los 7 mares, había sido aniquilada por un problema de negociación salarial. La banalidad de la situación era una bofetada cósmica. ¿Laborables? Fue lo único que acertó a decir Jorge, con un hilo de voz. ¿De 90 a 180 días laborables? Ana cerró la tableta con un chasquido seco. Parece que desharemos las maletas. La reacción de Jorge no fue de ira. No fue de tristeza. Fue un cortocircuito total de su sistema operativo. Se quedó mirando un punto fijo en la pared durante un minuto entero. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta, caminó hacia el bar que habían montado en el salón, cogió una botella de whisky que el tejón sommelier les había regalado, la descorchó con los dientes y se la bebió de un solo trago, como si fuera agua. El resto de la familia, que había entrado para la despedida final, se quedó helada en la puerta, contemplando la escena. «Ah, mierda», murmuró a Nayara. «Aquí vamos de nuevo». Jorge dejó la botella vacía sobre la barra con un golpe seco.
Miró a Ana con los ojos inyectados en sangre y una sonrisa torcida y terrible. No te preocupes, mi amor, dijo, con la voz rasposa por el alcohol. Tengo un plan B, se llama, olvidar mi propio nombre. Y con eso, se desplomó en el suelo, completamente borracho. El viaje había terminado antes de empezar. Y la verdadera y más peligrosa odisea de Jorge estaba a punto de comenzar. 2. Speedrun de autodestrucción, cualquier porcentaje. Los días que siguieron fueron un borrón feo y miserable. El Jorge que había emergido de la botella de whisky no era el Jorge que conocían. Era un fantasma de su antiguo yo, una versión concentrada y destilada de toda su estupidez y autodesprecio. La cancelación del crucero no había sido una simple decepción, había sido la confirmación de una creencia que anidaba en lo más profundo de su ser, que el universo era una broma de mal gusto y él era el chiste. Su lógica, retorcida por el alcoholismo incipiente, era impecable en su demencia. Si el mundo se negaba a darle la felicidad que tanto le había costado conseguir, él se negaría a participar en el mundo. Su protesta sería una inmolación lenta y patética. Empezó con el alcohol. Vació cada botella de la casa. Cuando se acabó, convenció a los capibaras cotillas para que le trajeran licor barato de contrabando. Pasaba los días en una neblina etílica, tropezando por la casa, contando chistes que no tenían gracia y riéndose solo. Pronto, el alcohol no fue suficiente. Necesitaba algo más para acallar el ruido de su cabeza. Desaparecía durante horas y volvía con los ojos vidriosos y las pupilas como puntos de alfiler. Había encontrado a un camello en el pueblo cercano. Empezó a fumar porros que apestaban toda la casa y que dejaban a Sandra, la panda pacifista, con un colocón de segunda mano que la hacía tener profundas conversaciones con sus brotes de bambú. La familia intentó intervenir. Ana trató de hablar con él, pero sus palabras rebotaban en el muro de su apatía. Nora lo amenazó con meterle la cabeza en el retrete, pero él simplemente se rió en su cara. Anayara intentó razonar con él, apelar a su sentido de la responsabilidad. La respuesta de Jorge fue vomitarle en los pies. La situación se precipitó cuando Barto, revisando las finanzas, porque alguien tenía que hacerlo, descubrió transferencias de dinero extrañas. Jorge había encontrado el fondo de emergencia y lo estaba desangrando. No es solo hierba, dijo el conejo, con sus bigotes temblando de preocupación. Los precios que paga. Esto es cocaína. Y. Oh, no, esto. Esto es heroína. La palabra flotó en el aire, pesada y sucia. Heroína. Jorge, su humano, su puto amo, el hombre que había besado el vientre de una osa en una plaza pública por amor, se estaba metiendo caballo. La preocupación se transformó en pánico. Estaban perdiéndolo. Se estaba suicidando a cámara lenta, y ellos no sabían cómo detenerlo. Lo confrontaron. Todos juntos, en el salón. Jorge estaba demacrado, más delgado, con ojeras oscuras y una tos seca. Parecía un espectro. Se acabó, Jorge, dijo Ana, su voz era un trueno contenido. Dame lo que tengas. Vas a desintoxicarte. Aquí. Ahora. Jorge los miró a todos, uno por uno. Vio la pena en los ojos de Diana, la furia en los de Nora, el miedo en los de Barto. Y no sintió nada. Ni culpa, ni vergüenza. Solo un vacío helado y un deseo irrefrenable de escapar. ¿Sabéis qué? Dijo, su voz era un susurro rasposo. Que os jodan a todos. Y echó a correr. Era rápido y escurridizo, impulsado por la adrenalina de un adicto acorralado.
Esquivó a Anayara, saltó por encima de un sofá y salió por una ventana abierta antes de que pudieran reaccionar. Se perdió en la oscuridad del bosque, dejando atrás un silencio roto solo por el sonido de un corazón colectivo rompiéndose. Se había escapado. Y en su mente febril y drogada, un plan monstruoso, nacido de la desesperación y el resentimiento, estaba empezando a tomar forma. 3. El villano de Tercera Regional. Jorge corrió sin rumbo, con los pulmones ardiendo y el pánico royéndole las entrañas. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que huir. Huir de sus miradas de decepción, huir de su preocupación asfixiante, huir del hecho de que la había cagado de una forma tan monumental que no había vuelta atrás. Acabó en el único lugar que se le ocurrió, el bar de mala muerte a las afueras del pueblo donde había conseguido los contactos. El lugar apestaba a cerveza rancia, a desesperación y a meado. Se sentó en la barra y pidió un trago con el poco dinero que le quedaba. Fue allí donde los encontró. O más bien, ellos lo encontraron a él. Eran los dos matones a los que Nora y Nancy les habían dado una charla persuasiva, meses atrás. Estaban jugando al billar, con la misma pinta de fracasados de siempre, aunque ahora uno de ellos cojeaba visiblemente y el otro tenía un tic nervioso en el ojo. Lo reconocieron al instante. Se acercaron a él, no con hostilidad, sino con una cautela de animal apaleado. «Tú», dijo el que cojeaba. «Eres el pringado de las bestias». Jorge, en su delirio de drogas y autocompasión, vio una oportunidad. Una idea terrible, brillante y completamente suicida. Si no podía tener su crucero, si no podía tener su felicidad, entonces nadie la tendría. Quemaría el mundo, y empezaría por el suyo. «Tengo un negocio para vosotros», dijo, arrastrando las palabras. Los llevó a una mesa mugrienta en la parte de atrás. Sacó un trozo de papel y un lápiz. Su mano temblaba tanto que apenas podía dibujar. «La osa parda grande y la grizzly», susurró, conspirador. «Son las líderes. Las matáis». Los matones lo miraron como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Estás loco?», dijo el del tic. «¿Sabes lo que nos hicieron esas cosas? La puma me amenazó con usar mis intestinos como guirnalda de Navidad». «Os pagaré», insistió Jorge, la desesperación haciéndolo elocuente. «Tienen dinero. Mucho dinero. El dinero del crucero. Lo robáis. Nos lo repartimos. Y yo me largo de este puto país para siempre. Me voy de crucero yo solo». Era el plan más estúpido y malvado jamás concebido. Un plan de villano de opereta, un plan de malo de Tercera Regional. Pero los matones vieron los ceros imaginarios en sus ojos. Vieron la oportunidad de vengarse y de hacerse ricos. Su codicia venció a su miedo. «¿Y cómo coño se supone que vamos a entrar?», preguntó el cojo. Jorge sonrió, una mueca horrible en su rostro demacrado. «Yo os daré los códigos. Desactivaré las alarmas. Os diré cuándo atacar». Firmaron el pacto allí mismo, en una servilleta manchada de grasa, con la firma temblorosa de un yonki y las cruces de dos analfabetos funcionales. Jorge les dio un número de un teléfono de prepago que había robado. Se había convertido en un traidor. En un villano. Mientras tanto, en el santuario, Ana había encontrado el alijo de Jorge. Jeringuillas, papelinas, una cuchara quemada. La evidencia de su caída. El dolor en su pecho era un dolor físico, una garra helada que le estrujaba el corazón. Pero debajo del dolor, la furia empezaba a hervir. Barto, rastreando el móvil robado, localizó la señal. El bar.
y usando los micros de largo alcance, escuchó la conversación. Puso la grabación en el altavoz del salón. Escucharon el plan de Jorge, su voz rota y sucia prometiendo su muerte. Escucharon su traición. Nora soltó un rugido que hizo vibrar los cristales. Anayara golpeó una pared, dejando una abolladura del tamaño de su puño. Pero Ana se quedó quieta. Escuchó la grabación hasta el final, su rostro una máscara de piedra. Cuando terminó, miró a su familia destrozada. Ya no es uno de los nuestros, dijo, y su voz era la del hielo quebrándose. Se ha convertido en el enemigo. Es un villano. Y a los villanos, se les caza. Era tarde. El pacto estaba hecho. La línea se había cruzado. Jorge, el puto amo, había muerto. Y en su lugar había nacido un monstruo patético. Pero daba igual. Porque más tarde que pronto, el destino, en la forma de una elefanta muy grande y muy sabia, iba a hacer sus cosas. 4. Terapia de choque paquidérmica. Marcela había observado el descenso de Jorge con una tristeza profunda y una paciencia casi infinita. Mientras los demás reaccionaban con ira y pánico, ella permanecía en silencio, observando, calculando. Entendía la enfermedad de la adicción, la forma en que retuerce el alma hasta hacerla irreconocible. Y sabía que la violencia y los reproches solo alimentarían al monstruo que se había apoderado de Jorge. Cuando escuchó la grabación de la traición, no se unió a los gritos de rabia. Simplemente asintió, como si confirmara algo que ya sabía. Yo me encargo, dijo, su voz era un murmullo que acalló la furia de la habitación. ¿Encargarte? Gruñó Nora. Voy a ir allí y a arrancarle la cabeza a ese traidor. Y eso es exactamente lo que su enfermedad quiere que hagas, replicó Marcela con calma. Quiere que lo destruyáis para poder decirse a sí mismo que tenía razón, que nunca lo quisisteis de verdad. No. Esto requiere un enfoque diferente. Sin dar más explicaciones, Marcela salió del santuario. Se movía con una determinación silenciosa que resultaba aterradora. No iba a razonar con Jorge. No iba a suplicarle. Iba a realizar una intervención. Una terapia de choque tan brutal y abrumadora que reiniciaría su cerebro a la fuerza. Encontró a Jorge en un motelucho de carretera, el escondite que había acordado con los matones. La puerta era de madera barata. Marcela no se molestó en llamar. Simplemente la empujó con el hombro y la arrancó de sus bisagras como si fuera de cartón. Jorge estaba en medio de la habitación, temblando, en pleno síndrome de abstinencia. Al ver a la elefanta llenar el umbral, bloqueando la única salida, soltó un chillido de terror puro. Su cerebro, frito por las drogas, no procesó que era Marcela. Vio a un monstruo, un demonio venido a cobrar su alma. «Aléjate de mí», gritó, retrocediendo hasta chocar contra la pared. Marcela entró en la habitación. Era tan grande que sus flancos rozaban las dos paredes a la vez. El espacio se hizo claustrofóbico, opresivo. No dijo una palabra. Simplemente se acercó a él, lenta, inexorablemente. Jorge intentó luchar, pero fue inútil. Ella lo inmovilizó contra la pared, no con violencia, sino con su puro peso. Usó su trompa para quitarle la droga que tenía en el bolsillo y la aplastó bajo su pata con un gesto de desdén. Y entonces, hizo lo que había decidido que era necesario. El último recurso. Un acto tan extraño, tan abrumador y tan íntimamente ligado a la psique de Jorge que no tendría más remedio que romperlo o curarlo.
Se tumbó en el suelo, ocupando casi toda la habitación. Su enorme vientre, una montaña de piel cálida y viva, quedó expuesto. «Has causado mucho dolor, Jorge», dijo finalmente, su voz era un retumbo que vibraba en el pecho del humano. «Has traicionado a quienes te aman. Te has perdido en la oscuridad. Ahora, vas a recordar lo que es el calor. Lo que es la vida. Vas a recordar por qué luchabas». Y con una fuerza delicada, lo atrajo hacia sí. No iba a follárselo en el sentido humano. Iba a hacer algo mucho más profundo. Lo obligó a tumbarse sobre ella, a frotarse contra su vientre, a sentir el pulso lento y poderoso de su corazón, el no, Nor. No, Nor. Que le había dado su apodo. Fue una sobrecarga sensorial total. El olor a elefante, el calor de su piel, la inmensidad de su cuerpo, la vulnerabilidad de su posición. Todo ello se estrelló contra el cerebro de Jorge. Su fetiche, su anhelo de paz, se convirtió en una herramienta de confrontación. No había placer en ello, solo una exposición brutal a la realidad. Estaba abrazado a una montaña de vida, mientras él solo había buscado la muerte. Lloró. Gritó. Pataleó. Y Marcela simplemente lo sostuvo allí, firme, impasible, hasta que la fiebre de la droga y la locura se rompieron. Hasta que el villano patético se ahogó en un océano de calor y el verdadero Jorge, el asustado y roto, emergió, sollozando, a la superficie. 5. La mañana siguiente al fin del mundo. Jorge se despertó en su propia cama. La luz del sol se filtraba por la ventana, hiriéndole los ojos. Le dolía todo el cuerpo. Tenía la boca seca y un sabor a ceniza y a vergüenza. Por un momento, pensó que todo había sido una pesadilla. El bar, los matones, la elefanta. Pero entonces vio a Ana, sentada en un sillón en la esquina de la habitación. No lo miraba con amor. Ni siquiera con odio. Lo miraba con una frialdad y una distancia que le helaron la sangre. Estaba roto. Y lo que había roto, lo había roto él. Los siguientes días fueron los más duros de su vida. La desintoxicación fue un infierno físico, una tortura de sudores fríos, temblores y un dolor que no le abandonaba. Pero fue el infierno emocional lo que casi acaba con él. Tuvo que enfrentarse a ellos. Uno por uno. Nora se negó a dirigirle la palabra. Simplemente lo miraba con un desprecio tan puro que Jorge sentía que se encogía. Anayara fue peor. Se sentó con él y le habló, no con ira, sino con una decepción tan profunda que cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Le habló de la confianza, del honor de la manada, de cómo había escupido en todo lo que ellos representaban. Diana lloró. Lo abrazó y lloró, diciéndole que lo perdonaba, pero sus lágrimas lo quemaban más que cualquier acusación. Barto fue el más directo. Le enseñó las facturas, las deudas que había acumulado, el agujero que había dejado en sus finanzas. No había juicio en su voz, solo la fría y dura contabilidad de su desastre. Y Ana. Ana era un muro de silencio. Estaba allí, se aseguraba de que comiera, de que bebiera agua. Pero no le hablaba. No lo tocaba. Dormía en otra habitación. El calor de su presencia había sido reemplazado por un vacío ártico. Los daños estaban hechos. El daño físico a sí mismo, el daño financiero al grupo. Pero el peor daño, el que parecía irreparable, era la confianza. La había hecho añicos. La había pulverizado y había esparcido las cenizas al viento. Pero en medio de esa desolación, algo había cambiado.
La intervención de Marcela no solo lo había roto, lo había vaciado de toda la mierda que llevaba dentro. Por primera vez en su vida, se vio a sí mismo sin filtros, sin excusas. Vio al niño asustado, al adicto egoísta, al traidor. Y sintió un deseo abrumador no de huir, sino de arreglarlo. Aunque le llevara el resto de su vida. 6. Un nuevo contrato, un nuevo crucero. La redención no es un evento, es un proceso. Y el de Jorge fue lento y arduo. Empezó por lo pequeño. Limpiaba la casa sin que se lo pidieran. Se ofreció a trabajar el doble de horas con Barto para empezar a devolver el dinero que había robado. Soportó el desprecio de Nora en silencio. Escuchó cada una de las dolorosas verdades de Anayara. El punto de inflexión llegó una semana después. Los dos matones, envalentonados por la falta de represalias, decidieron que podían intentar el plan ellos solos. Fue un error de cálculo catastrófico. Su intento de infiltración fue tan patético que fue detectado por un sensor de movimiento diseñado para detectar ardillas. Nora y Nancy los interceptaron. No hubo violencia. Fue peor. Los sentaron y Sonor, la experta en interrogatorios, les hizo una charla psicológica tan devastadora que los dos acabaron acurrucados en posición fetal, llorando y confesando todos los pecados de su vida, desde robar chicles en el colegio hasta su último plan. Jorge observó la escena desde lejos. Y por primera vez, en lugar de miedo, sintió una oleada de lealtad protectora. Cogió un pesado palo y se acercó. «Largaos de aquí», les dijo a los matones, su voz firme por primera vez en semanas. «Y si volvéis a acercaros a mi familia, no será una charla lo que os llevéis». No fue gran cosa. Un gesto pequeño. Pero Nora lo vio. Y por primera vez desde su traición, le dedicó un casi imperceptible asentimiento de cabeza. No era el perdón, pero era un comienzo. Esa noche, se acercó a la puerta de la habitación donde dormía Ana. Estuvo allí de pie durante 10 minutos, temblando, antes de atreverse a llamar. «Pasa», dijo la voz de ella. Entró. Ana estaba tumbada en la cama, leyendo. Jorge se quedó de pie junto a la puerta, como un sirviente. «Lo siento», susurró él. Y esta vez, no eran solo palabras. Era un sentimiento que le arañaba el alma. «Lo siento de verdad. No espero que me perdones. Solo quiero que sepas que pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo». Ana cerró su libro. Lo miró. Y en sus ojos oscuros, por primera vez en semanas, Jorge vio algo más que frialdad. Vio un destello del amor que había destrozado. «Las palabras son baratas, Jorge», dijo ella, su voz suave pero firme. «Demuéstramelo». El camino sería largo. Pero esa noche, ella le permitió dormir en el suelo, a los pies de su cama. No era la intimidad de antes, pero ya no era el exilio. El hielo empezaba a derretirse. Un mes más tarde, Barto entró corriendo en el salón, agitando una hoja de papel. «Lo tengo», chilló el conejo. «La otra compañía de cruceros, la competencia. No están en huelga. Y tienen una cancelación de última hora para una suite en su vuelta al mundo. Sale mañana». Todos miraron a Jorge y a Ana. El aire se llenó de una tensión expectante. Ana miró a Jorge. No era una pregunta. Era un desafío. Jorge respiró hondo. Miró a su extraña, jodida y maravillosa familia. La que había traicionado y la que, a pesar de todo, le estaba dando una segunda oportunidad. «Voy a hacer la maleta», dijo, con una pequeña sonrisa.
Y esta vez, lo decía en serio. Epílogo. El aire salado le daba en la cara. El sol calentaba su piel. A su lado, sintió el calor familiar y masivo de Ana, que estaba recostada en una tumbona reforzada, ocupando la mitad de su balcón privado. El barco se deslizaba sobre un océano de un azul imposible. Habían tardado 2 meses más en llegar allí. 2 meses de terapia intensiva, de trabajo duro y de reconstruir puentes. No todo era perfecto. La confianza era una cicatriz que a veces dolía. Pero estaban allí. Juntos. ¿En qué piensas?, preguntó Ana, sin abrir los ojos. Jorge miró el horizonte infinito. Pensó en su viaje. No en el que estaban empezando, sino en el que lo había llevado hasta allí. El ping, el secuestro, el conejo, las gorilas, la elefanta, el amor, la traición, la redención. Había sido un puto infierno. Y había sido lo mejor que le había pasado en la vida. En nada, respondió él, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. No pienso en absolutamente nada. Se recostó en su propia tumbona, cerró los ojos y, por primera vez, sintió una paz que no venía de una botella, ni de una jeringuilla, ni siquiera del vientre de una criatura gigante. Venía de dentro. Era la paz de haber llegado, por fin, a casa. Fin de la saga.